Muchas gracias Nuria por estas reflexiones tan potentes. Vamos a continuar con el profesor Álvaro Lleó. El profesor Lleó es profesor de Dirección de Personas de la Universidad de Navarra y director del máster en Dirección de Personas en las Organizaciones. Es doctor en Gestión de Empresas, ingeniero industrial e ingeniero de Organización Industrial por la Politécnica de Valencia. Antes de iniciar su carrera académica, trabajó como ingeniero de procesos en Ford. Recientemente ha sido becario Fulbright y profesor visitante en Harvard University y visiting scholar en Bentley University. Es investigador principal del Purpose Strength Project y del programa de mentoring universitario To & Co de la Universidad de Navarra. Álvaro, muchas gracias. Bien, pues buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de empezar, pues yo quiero dar las gracias especialmente a dos personas. Primero a Eileen, que ha venido de Boston. Como ha dicho, pues allí nos conocimos con esta, en fin. Hay que pelear, peleamos y lo conseguimos. O sea que estoy. Gracias, Eileen, por estar aquí. Y luego a Nuria. Porque yo cuando empecé a trabajar en la universidad en el año 2014, en aquel entonces, quitando el IES, pues en lo que son las facultades de la universidad, pues era el único profesor a tiempo completo de dirección de personas y bueno, pues tenía, uno de los retos que tenía era pues abrir una línea de investigación y lógicamente, pues ¿qué haces? Pues vienes al IES, ¿no? A pedir consejo. ¿Qué vas a hacer? Pues vienes al IES. Hablé con muchos profesores, pero pues Nuria me acogió, me animó, me impulsó. Fue ella la que, bueno, pues consiguió, ¿no? que estuviera en Harvard en el año 2020. Yo recuerdo que me dieron la beca Fulbright y oficialmente me fui a Bentley. Se lo conté a Nuria súper ilusionado. Y Nuria que me dijo, Álvaro, te tienes que ir a Harvard. Intenté conseguirlo, no salía. Se lo conté a Nuria y Nuria que me dijo, Álvaro, te tienes que ir a Harvard. Y entonces, pues nada, seguimos y lo conseguimos, ¿no? Y todo lo que vamos a hacer, todo lo que os voy a contar, toda la investigación que iniciamos pues ya a finales del 17, pues bueno, pues está basado en el legado de Juan Antonio y está basado pues en todo el trabajo de Nuria, pues que me parece que es la discípula por excelencia de Juan Antonio, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que no descubro nada nuevo si digo que el propósito se está convirtiendo en un hot topic, ¿no? Podríamos hablar mucho, probablemente todos los que estáis aquí ya estáis convencidos de ellos, con lo cual vamos a lo interesante, ¿no? Bien, tres aspectos que yo creo que, bueno, pues los últimos años están influyendo en las organizaciones y creo que resaltan la importancia del propósito. Primero es la importancia del contexto. Creo que es evidente que cualquiera tiene que ser consciente del contexto en el que opera, las personas con las que se relacionan y me parece que la calidad de las relaciones depende de los vínculos que somos capaces de establecer. Ahora luego intentaré explicarlo un poquito mejor, pero desde mi punto de vista el gran beneficio que tiene el propósito es que es un elemento que permite generar fuertes vínculos con las personas con las que interactuamos. Bien, esto es la página web del proyecto del Observatorio de Datos pues que iniciamos. Pues iniciamos Nuria y yo, como os he contado, y que, bueno, pues que refleja la investigación que en estos 5 años pues estamos haciendo en torno al propósito corporativo. Desde el principio, nuestro trabajo quisimos integrar una triple mirada. Queríamos trabajar desde la realidad empresarial, queríamos trabajar con académicos y queríamos trabajar teniendo también una visión de consultoría, para tener una visión lo más completa posible, a partir de los retos que os encontráis, los que decís que estáis en el mundo real. Nosotros también pensamos que estamos en el mundo real, los académicos, pero bueno, ya nos entendemos, ¿vale? A partir de vuestros retos, pues vamos a ver si somos capaces de
Pues diseñar modelos que nos permitan entender la complejidad de lo que está pasando. Pero claro, las organizaciones no solamente necesitáis modelos, también necesitáis metodologías. Por eso incluimos esta triple mirada. Y por eso nuestro equipo de trabajo, pues trabajamos con gente de estos tres vértices. Bien, primer reto que tuvimos fue definir lo que es el propósito, ¿no? Nuria lo ha explicado muy bien, pero no toda la gente tiene la claridad que tiene Nuria. Es más, si tú ves las distintas definiciones que hay sobre propósito, pues ves que hablan de temas que están relacionados, pero que aportan matices distintos. Y creo que esto es una realidad que nos encontramos. Se habla mucho sobre el propósito, pero no está muy claro de lo que es el propósito, ¿no? Nosotros empezamos, bueno, pues definiendo un modelo que me parece que es muy completo y que es muy fácilmente entendible, que es cabeza, corazón y manos. El propósito tiene que ser capaz de iluminar las cabezas, ilusionar los corazones y ser impulsado con las manos. A partir de este modelo, si revisamos las definiciones, podemos identificar las tres dimensiones que componen el propósito. El propósito es identidad. El propósito nos hace darnos cuenta de quiénes somos, cuál es nuestra identidad. El propósito es fuente de sentido y el propósito se operativiza a través de la misión. Como el propósito no solamente es identidad, ni solamente es sentido, ni solamente es misión, sino que son las tres, además de hablar de tres dimensiones, hablamos de tres relaciones. Un propósito sólido es aquel que es auténtico. Me creo lo que digo. Me cargo el doble lenguaje que hay. No está la versión oficial y la versión real. No, yo realmente me creo lo que estoy diciendo. Un propósito es sólido cuando es coherente, hago lo que digo. Y un propósito es sólido cuando es íntegro, me creo lo que hago y lo hago porque me lo creo. Bien, hay distintas evidencias que ponen de manifiesto los beneficios del propósito, pero parece bastante claro que todos estos beneficios van a surgir en la medida en la que el propósito sea una realidad. Por eso el foco de nuestro trabajo ha estado en la implantación del propósito. Es verdad que el propósito se está convirtiendo en un hot topic y es verdad que, bueno, pues si el propósito únicamente consiste en tener una declaración de tu propósito en tu página web, pues organizaciones con propósito me atrevería a decir que son casi todas. Pero creo que el reto no está en ser una organización con propósito, el reto está en ser una organización que vive su propósito. Ese es el reto. Y ahí ya no están casi todas. Bien, ¿cuál es el Purpose Gap? Bueno, pues ahí tenéis estadísticas, ¿no? Creo que todavía nos queda mucho recorrido. Hay un porcentaje de empresas que ya han definido su propósito, que han empezado a hacer cosas, pero todavía nos queda mucho, ¿no? Por eso, bueno, pues ahí vamos avanzando con nuestra investigación para intentar, bueno, pues ver cómo implantar el propósito de manera más eficaz, bajo qué condiciones el propósito se implanta de un modo más eficaz. ¿Qué es la implantación del propósito? Porque hablamos mucho de la implantación del propósito. Bueno, pues nosotros conceptualizamos la implantación del propósito a partir de tres procesos. La implantación del propósito es el paso de la declaración del propósito a la compartición del propósito, que ese propósito realmente sea compartido. Y para conseguir esto hablamos de tres procesos. El primero es el conocimiento del propósito. Para que el propósito sea compartido, primero hay que conocerlo. Pero conocerlo en la realidad, como decía Nuria. Conocer cómo el propósito realmente se tiene en cuenta en la toma de decisiones. No conocer el propósito que aparece en la comunicación institucional. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro propósito es este. ¿Por qué no hacemos esto? Porque nuestro propósito es este otro. Segundo proceso es la interiorización. ¿Qué significa la interiorización? Ver hasta qué punto el propósito conecta con los valores personales de la gente. De tal manera que el propósito deje de ser el propósito de la organización para ser algo con lo que yo me identifico, porque conecta con mis valores. Tercer proceso, la contribución. ¿Qué es la contribución? Cómo yo veo lo que hago en mi día a día, las tareas asignadas, como una contribución al desarrollo del propósito. Un propósito conocido, un propósito interiorizado, un propósito al que yo contribuyo, es un propósito más compartido. Y como ya habéis visto que nos gusta mucho el número 3, tengo que reconocer que esto es
influencia directa de Nuria, 3 paradigmas, 3 tipos de motivos, ¿no? El número 3 funciona bien. 2 es simplón y 4 empieza a ser muy complicado, pero el 3 funciona bien, ¿no? Bueno, pues, oye, pues de todos los beneficios del propósito nos gusta sintetizarlos también en 3. El propósito es capaz de potenciar el compromiso individual, la unidad colectiva y los resultados organizativos. Bien. Esta es la segunda herramienta que desarrollamos. La primera es el framework, donde hemos conceptualizado lo que es el propósito y qué es la implantación del propósito. La segunda es el modelo. ¿Cuáles son los elementos claves para implantar el propósito? Como veis, el modelo tiene 3 partes. La parte central es la parte de la implantación, con los 3 procesos de los que ya hemos hablado. Luego hablamos de outcomes, a nivel individual y a nivel colectivo, y cuáles son las variables clave para impulsar esta implantación del propósito. Y estas variables las hemos distinguido en 2 grupos. Variables que son directamente accionables por la organización, palancas, variables que condicionan el impacto que estas palancas tienen en la implantación del propósito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y este es bueno, no voy a decir el núcleo, pero sí que la herramienta principal del observatorio que estamos generando. Lo que hemos hecho ha sido complementar este modelo con instrumentos de medida que nos permitan evaluar cada una de las variables. De tal manera que no solamente tenemos un modelo, sino que tenemos una herramienta de diagnóstico. Ahora mismo estamos realizando evaluaciones y diagnósticos en organizaciones concretas para ver hasta qué punto tienen su propósito implantado, hasta qué punto este propósito es compartido por la gente, hasta qué punto, bueno, pues potenciamos una serie de outcomes, hasta qué punto la gente, bueno, pues opina sobre el desarrollo de los antecedentes. Y esto lo que nos está permitiendo es, con los datos de las distintas empresas que estamos recopilando, montar un observatorio de datos. Pues a día de hoy pues hemos evaluado 60 empresas de 11 países distintos, tenemos datos de un poquito más de 15.000 empleados y 3.000 directivos. Y la base de nuestra investigación es, oye, vamos a ver si somos capaces de, basándonos en las intuiciones de Juan Antonio, vamos a ver si somos capaces de encontrar evidencias que nos permitan entender un poquito mejor los beneficios del propósito y bajo qué condiciones el propósito se implanta de un modo más efectivo. Finales de marzo del año pasado sacamos un informe, está en YESE, accesible por todo el mundo, donde ahí hay, bueno, pues ya evidencias concretas sobre lo que estamos trabajando. El informe lo acabamos con 10 conclusiones, no voy a repetir el informe porque lo presentamos el año pasado, porque lo tenéis accesible en internet, pero sí que me voy a detener en la última conclusión, porque desde mi punto de vista es el resultado más potente de la investigación que hemos obtenido a día de hoy. La importancia de la consistencia. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí veis, ¿no?, cómo intentamos ver hasta qué punto realmente la implantación del propósito potenciaba el compromiso, las manifestaciones conductuales que manifiestan que la gente está comprometida. Bueno, y ahí tenéis los datos. Claro, esto tampoco aporta mucho valor, porque es bastante obvio, ¿no? En la medida en la que la gente comparta el propósito, la gente va a estar más comprometida. Pero ¿dónde está el punto de la cuestión? El punto está en cómo somos capaces de pasar de punto 19 a punto 45. Porque si os dais cuenta, es una subida de más del doble. Cuando el propósito está implantado de manera consistente, ¿qué significa de manera consistente? Que los 3 procesos están desarrollados de manera equilibrada. El impacto que el propósito tiene en el compromiso se multiplica. Y esto nos ha permitido extraer 2 consecuencias. La primera es el índice. Hemos sacado un índice para evaluar de 0 a 10 hasta qué punto el propósito está implantado en una organización. Y este índice tiene en cuenta la intensidad, que es la intensidad, el valor medio en el desarrollo de cada uno de los procesos, y el equilibrio, hasta qué punto los procesos están desarrollados de manera equilibrada. Con lo cual somos capaces de mostrar de 0 a 10 hasta qué punto el propósito está consistentemente implantado.
Y la segunda consecuencia es que a la hora de intervenir no es suficiente con únicamente invertir mucho tiempo en comunicación. La comunicación es muy importante, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar los tres procesos de manera equilibrada si queremos potenciar los efectos del propósito. ¿Qué más estamos haciendo? Pues ahora mismo estamos muy focalizados en intentar entender la intervención. A principios del año pasado, del año 22, montamos una comunidad de empresas, hicimos una colaboración con CEN, la Confederación Empresarial Navarra, hicimos una comunidad de empresas. Ahora mismo tenemos 27 empresas, con las que estamos montando desayunos de trabajo y a las que les estamos animando, o bueno, a las que les estamos animando, muchas de ellas ya están invirtiendo cosas, ya están invirtiendo esfuerzos en activar y desplegar su propósito. De tal modo que lo que queremos es no solamente tener datos que nos permitan extraer evidencias, que está muy bien, sino entender en profundidad lo que está pasando en las organizaciones. Queremos combinar análisis cuantitativos con análisis cualitativos. Bien, estamos haciendo una serie de tesis doctorales que nos está permitiendo, pues, avanzar en este camino. Y yo os quería presentar 3 resultados que es, bueno, pues hasta dónde hemos llegado a día de hoy, ¿no? Primero es un modelo de madurez, ¿no? Hablamos de las palancas de la implantación del propósito, cómo el propósito es capaz de activarse a través de la estrategia, a través del liderazgo, a través de los sistemas de gestión y a través de la comunicación. Bueno, acciones concretas para poder desplegar cada una de las palancas y poder aumentar el nivel de madurez en la implantación del propósito. Estamos trabajando con esto lo hicimos, ¿no?, en un focus group, una tesis doctoral, que luego lo validamos con un panel de expertos. ¿Qué empresas formaban parte de nuestro focus group y nuestro panel de expertos? Pues muchas anglosajonas, que son los que están más avanzados en esto. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es ver esto cómo somos capaces de actualizarlo con las empresas de la comunidad de empresas. Segundo resultado es, y esto forma parte de la tesis doctoral de María Paula, que está ahí, que si todo va bien, que irá bien, no hay opción a que no vaya bien, pues defenderá su tesis a finales de junio, porque en Pamplona nos han dicho que antes de San Fermín, con lo cual a finales de junio, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos con su tesis a trabajar, bueno, la importancia del propósito en el COVID. Una variable que se ensalzó mucho era la resiliencia organizativa, esa capacidad que tienen las organizaciones de hacer frente a un evento no previsible, una crisis, cómo son capaces de gestionarlo y cómo son capaces de salir fortalecidas. Empezamos a leer sobre la resiliencia y vimos que hay un elemento clave, que luego lo piensas y dices, bueno, parece que es bastante de sentido común, pero no lo intuíamos en aquel entonces, que es la colaboración. La resiliencia de una organización está muy condicionada por el nivel de colaboración que hay entre los distintos stakeholders. Claro, vimos, oye, ¿hasta qué punto el propósito potencia la colaboración? ¿Hasta qué punto el propósito potencia, bueno, este sentido de comunidad? Nos sentimos parte de la misma comunidad, porque compartimos un propósito y colaboramos en sacarla adelante juntos. Bueno, pues ahí tenéis los resultados. El impacto del propósito a la hora de generar vínculos, lo que os decía antes. ¿Por qué el propósito tiene esa capacidad de generar vínculos? Porque si compartimos un propósito, compartimos identidad, compartimos sentido, compartimos misión, compartimos cosas muy profundas, compartimos mucho más que un eslogan.
¿no? Y además esto se pone de manifiesto como, bueno, el sentido de comunidad de la gente aumenta y eso facilita o potencia la resiliencia organizativa. Y este es el segundo resultado que os quería mostrar, que es lo que hablaba Nuria antes. Y esto sí que es herencia directa de Juan Antonio. La importancia de los valores. ¿Cómo condicionan los valores? ¿Cuál es el papel de los valores en todo esto? Bueno, pues aquí tenéis, ¿no? Cómo el propósito impacta en la colaboración. Claro, daros cuenta cómo pasamos de aquí a aquí. Es una diferencia de casi un punto. Una de las cosas que medimos es cuáles son los valores que prevalecen en la organización, los valores reales que prevalecen en la organización. Aquellas organizaciones donde prevalecen los valores más trascendentes, los motivos más trascendentes, el impacto que el propósito tiene en la colaboración aumenta. Con lo cual, uno de los retos que tenemos a la hora de implantar el propósito es cómo somos capaces de aumentar los motivos trascendentes. Que esto es lo que veremos en los casos prácticos después del coffee break, que creo que nos lo hemos ganado todos. Muchas gracias.